Uno de los aspectos más extraños de la vida de la Iglesia hoy es que el Papa Francisco ha publicado otro libro sobre él. De media, cada año se publica una biografía del Papa Francisco. Esta vez se trata de una biografía prácticamente escrita por él mismo. Estas biografías ofrecen algunas revelaciones que nos permiten comprender la actitud de Francisco sobre diversos temas y sus orientaciones futuras. Sin querer, parece que parte del mundo católico tradicionalista está preparando el terreno para uno de los objetivos de Francisco, la eliminación funcional de la forma tradicional de los sacramentos y la misa, al menos en la Iglesia occidental. Estos dos temas están estrechamente relacionados, como intentaré demostrar con un artículo sobre esta nueva biografía papal y una interesante declaración de Francisco sobre los tradicionalistas y conservadores en la Iglesia. El artículo de la Agencia Católica de Prensa proporciona un contexto importante sobre esta nueva biografía del Papa Francisco. El autor examina los acontecimientos importantes narrados en el libro, como cabría esperar de una biografía. Aprendemos más sobre los padres de Francisco y sus opiniones sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, así como sobre algunos líderes destacados durante la guerra, cuyos nombres no pueden mencionarse explícitamente en esta plataforma. Estas figuras y acontecimientos de la guerra influyeron en el pensamiento de Francisco sobre los acontecimientos mundiales. El libro también describe el fatídico día del otoño de 2001 que cambió el curso de la historia y otros acontecimientos históricos importantes. Estos son los elementos típicos que uno esperaría en la biografía de un líder mundial prominente. Lo interesante proviene de la descripción de la renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección de Francisco a la sede de Pedro. En los capítulos finales del libro hay un ligero cambio de tono, lo que los convierte quizás en los más interesantes. Un pasaje relevante del libro dice: el Papa Benedicto afirmó su promesa de respeto y obediencia incondicional al nuevo Papa. Su posición como Papa emérito ha sido explotada con fines ideológicos y políticos por personas sin escrúpulos, que pueden haber priorizado sus propios intereses al subestimar el riesgo de una división dramática dentro de la Iglesia. Posteriormente, el Papa Francisco critica a quienes crean malos sentimientos dentro de la Iglesia y desorientan a los fieles y se dirige a su blanco habitual de controversia, el clericalismo, que, según él, crea distancia entre los sacerdotes y el pueblo. Estas actitudes, según él, han alejado a los fieles. Por eso es importante preservar y promover la fe acercándonos a las personas, dejando de lado las trampas y centrándonos en el mensaje cristiano de compasión y cercanía. El autor del artículo expresa dudas sobre la crítica de Francisco a los tradicionalistas, señalando que no comprende cómo la proximidad al pueblo y la dignidad de las vestimentas litúrgicas pueden ser mutuamente excluyentes. Sin embargo, reconoce que solo uno de ellos es el vicario de Cristo en la tierra, y no es él. En esta parte del artículo se hace referencia indirecta a figuras como el cardenal Robert Sarra, que colaboró con Benedicto XVI en un libro sobre asuntos de la Iglesia. La publicación de este libro provocó cierta indignación, por lo que Benedicto XVI se distanció, al menos en parte, del proyecto. Francisco critica a figuras como el cardenal Sarra, el cardenal Burke y el obispo Schneider, acusándolos de socavar la unidad de la Iglesia. Todas estas figuras están ligadas, en distintos grados, a la tradición, y esto no es una coincidencia. La actitud de Francisco sugiere que estamos asistiendo a una gradual marginación de los grupos tradicionalistas en la Iglesia, como lo demuestra la implementación de la Traditionis Custodes, que ha limitado el número de misas en latín en muchas diócesis. Curiosamente, una señal del siguiente paso provino de algunos católicos tradicionalistas. La idea de un ordinariato para los católicos tradicionalistas fue propuesta en una entrevista con el padre Louis-Marie de Blignieres. Un ordinariato para los católicos tradicionalistas significaría que todas las fraternidades sacerdotales tradicionalistas reconocidas y tal vez incluso las comunidades religiosas tradicionales tendrían un único obispo, supervisor o equipo de obispos, similar a lo que sucede con el ordinariato anglicano. Un ordinariato sería un distrito eclesiástico dedicado al antiguo rito latino. Este tipo de estructura, como los ordinariatos militares o anglicanos, estaría formado por un grupo de fieles atendidos por un clero dirigido por un prelado designado por la Santa Sede.
Este ordinariato ofrecería una estructura estable a los fieles católicos que deseen recibir los sacramentos según las formas tradicionales. En la entrevista publicada en la revista Adoratio de la FSSP, el padre de Blignieres explica que la creación de un ordinariato tradicionalista es necesaria debido a la nueva situación creada por la publicación del motu proprio Traditionis Custodes en julio de 2021. Documentos del Dicasterio para el Culto Divina de diciembre de 2021. Estos textos han creado una situación compleja para los fieles católicos en comunión jerárquica que también están atados a las formas litúrgicas tradicionales. El padre de Blignieres sostiene que en lugar de seguir negociando su estatus con obispos y sacerdotes, los fieles vinculados a la tradición deberían tener una representación estable en la jerarquía eclesiástica. Esta estructura estable proporcionaría seguridad y protección a largo plazo a las prácticas litúrgicas tradicionales. La creación de un ordinariato tradicionalista podría verse como un medio para marginar aún más a los grupos tradicionalistas, manteniéndolos separados de las diócesis locales y bajo el control directo de un obispo o equipo de obispos designados por la Santa Sede. Esto podría facilitar decisiones futuras para limitar o eliminar las prácticas litúrgicas tradicionales. La propuesta de un ordinariato tradicionalista plantea cuestiones importantes sobre la dirección futura de la Iglesia y la gestión de las tensiones entre diferentes sensibilidades litúrgicas. Si se implementa, esta solución podría traer estabilidad a corto plazo a los grupos tradicionalistas, pero también podría representar un paso hacia una mayor marginación a largo plazo. La idea de un ordinariato tradicionalista no es nueva, pero las circunstancias actuales y las recientes acciones del Papa Francisco han reavivado el debate. Los fieles vinculados a la tradición podrían ver en este ordinariato una solución para preservar sus prácticas litúrgicas, pero también existe el riesgo de que tal estructura los aísle aún más del resto de la Iglesia. Este aislamiento podría limitar la influencia de los tradicionalistas en la vida cotidiana de las parroquias, que es exactamente lo que temen algunos críticos del Papa Francisco. Por otro lado, algunos ven en esta propuesta una posibilidad de mantener un equilibrio entre el respeto a la tradición y la lealtad a la jerarquía eclesiástica. Un ordinariato podría proporcionar una estructura clara y estable, permitiendo a los creyentes tradicionalistas continuar con sus prácticas sin tener que negociar constantemente con las autoridades locales. El teólogo entrevistado explica que las circunscripciones eclesiásticas, al igual que las ordinarias, son comunidades de fieles estructuradas jerárquicamente y capaces de adaptarse a las diferentes realidades pastorales de los propios fieles. Esta adaptabilidad es uno de los aspectos esenciales promovidos por el Concilio Vaticano II. La decisión final recaerá en la Santa Sede y el Papa, pero está claro que el asunto requiere una cuidadosa reflexión y consideración por parte de todas las partes involucradas. ¿Qué piensas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.